Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Hoy abrimos juntos El Rollo del Libro, un programa donde la Biblia deja de ser solo palabras escuchadas y se convierte en una conversación. Aquí en este programa no se trata únicamente de oír, sino de participar, reflexionar y crecer en comunidad. Cada página que exploramos es una invitación a que juntos descubramos cómo la palabra de Dios ilumina nuestra vida diaria y nos reta a ponerla en práctica. Ese programa es suyo, tanto como nuestro. Su voz, sus aportes, sus experiencias van a enriquecer el estudio y lo van a hacer más profundo. Le invito a que se prepare porque el estudio bíblico no es pasivo, es interactivo, transformador y está diseñado para que juntos avancemos en el conocimiento y la fe. Comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior estuvimos explorando los 29 versos del segundo libro de Samuel, capítulo 17. Una vez más tomamos la secuencia de la rebelión de Absalón contra su padre David en una tercera parte. Y aprendimos que esa rebelión en esta tercera parte nos muestra cómo Ahitofel da un consejo. Dicho consejo fue cuestionado por Husai, el cual no lo aprueba y muestra otro consejo diferente a favor de David. Y esto entonces hace que David sea ayudado por los amigos, sus amigos, el cual le dan aviso de lo que se quiere hacer con él y con el pueblo que le acompaña. Ahitofel, aquel consejero malo, al darse cuenta que es rechazado su consejo, toma la decisión de morir y se ahorca. Finalmente, el capítulo termina en una reorganización militar de parte de Absalón y también vemos la gracia de Dios por un grupo de personas que van a ayudar a David proveyéndole de recursos para su sostenimiento. Lo que aprendimos en ese episodio fue la comparación entre la sabiduría humana versus la soberanía divina. Ahitofel tuvo una idea. En el momento para muchos pareció una extraordinaria idea hasta que la soberanía de Dios entró en acción y hace que esa sabiduría humana se quede muy abajo al plan y al propósito de Dios. Quiero invitarle a que en el siguiente momento del estudio prepare su Biblia, sus notas, donde apuntar y juntos exploremos el capítulo siguiente que vamos a estudiar, el capítulo número 18 del segundo libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. En el rollo del libro creemos que el verdadero estudio de la Biblia comienza con la lectura atenta de sus páginas. No se puede profundizar en lo que no se ha leído. Por eso cada encuentro es una invitación a abrir el texto bíblico, mirarlo con nuestros propios ojos y dejar que la palabra hable directamente a nuestro corazón. Insisto que este programa no solo es para escuchar, usted lo puede seguir escuchando, sino este programa es para participar, leyendo con nosotros
la Biblia y creciendo juntos. Le invito a tomar su Biblia, abra su rollo y participe, porque el estudio cobra sentido cuando la lectura se convierte en el aprendizaje compartido. A continuación leemos los 33 versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 18. Entonces David contó el pueblo que estaba con él, y puso sobre ellos capitanes de miles y capitanes de cientos. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y otra tercera parte bajo el mando de Itai, el geteo. Y el rey dijo al pueblo: ciertamente yo también saldré con ustedes. Pero el pueblo dijo: no debes de salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Pero usted vale por 10,000 de nosotros. Ahora pues será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde la ciudad. Yo haré que les parezca mejor, les dijo el rey. Y el rey se puso junto a la puerta, y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Y el rey David mandó a Joab y a Abisaí y a Itai y dijo: por amor a mí traten bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden a todos los capitanes acerca de Absalón. El pueblo salió al campo al encuentro de Israel, y se entabló la batalla en el bosque de Efraín. Allí fue derrotado el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y la matanza en aquel día fue grande, 20,000 hombres. La batalla se extendió por toda aquella región, y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. Absalón se encontró con los siervos de David. Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab: yo vi a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le había avisado: ¿así que tú lo viste? ¿Por qué no lo hiriste allí derribándolo a la tierra? Yo te hubiera dado 10 monedas de plata y un cinturón. Respondió el hombre a Joab: aunque yo recibiera 1,000 monedas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey. Porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisaí y a Itai: protéjanme al joven Absalón. De otro modo, si yo hubiera hecho traición contra su vida, y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Respondió Joab: no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo regresó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomaron a Absalón, lo echaron en una fosa profunda en el bosque y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. En vida Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el valle del rey, pues se había dicho: no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Y llamó la columna por su propio nombre, y hasta hoy en día se llama Monumento de Absalón. Y Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: te ruego que me dejes correr y llevar las noticias al rey, que el Señor lo ha liberado de la mano de sus enemigos. Pero Joab le dijo: tú no eres el hombre para llevar hoy las noticias, las llevarás otro día. No llevarás noticias hoy, porque el hijo del rey ha muerto. Entonces Joab dijo al cusita: ve, anuncia al rey lo que has visto. Y el cusita se inclinó ante Joab y corrió. Y Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: pase lo que pase, te ruego que me dejes correr tras el cusita. ¿Por qué correrás, hijo mío, ya que no tendrás recompensa por ir? Le dijo Joab. Y él respondió: pase lo que pasa, correré. Entonces le dijo: corre.
Y Ahimaaz corrió por el camino de la llanura y pasó al Cusita. David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya subió al terrado de la puerta en el muro, y alzando los ojos miró y vio un hombre que corría solo. Y el atalaya llamó y avisó al rey, y el rey dijo: si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras se acercaba más y más, el atalaya vio a otro hombre corriendo. Entonces el atalaya dio voces al portero y dijo: veo a otro hombre corriendo solo. Este también trae buenas noticias, dijo el rey. Y el atalaya dijo: creo que el correr del primero es como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y el rey dijo: este es un buen hombre y viene con buenas noticias. Y Ahimaaz dio voces y dijo al rey: todo está bien. Se postró rostro en tierra delante del rey y dijo: bendito es el Señor su Dios, que ha entregado a los hombres que levantaron sus manos contra mi señor el rey. ¿Le va bien al joven Absalón?, preguntó el rey. Y Ahimaaz respondió: cuando Joab envió al siervo del rey y a su siervo, vi un gran tumulto, pero no supe qué era. Ponte a un lado y quédate aquí, le dijo al rey. Y él se puso a un lado y se quedó allí. Y cuando llegó el Cusita dijo: reciba mi señor el rey buenas noticias, porque el Señor lo ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se han levantado contra usted. Dijo el rey Cusita: ¿le va bien al joven Absalón? Y el Cusita respondió: sean como ese joven los enemigos de mi señor, y todos los que se levantan contra usted para mal. Y el rey se conmovió profundamente, y subió al aposento que había encima de la puerta, y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Avanzamos hacia el segmento número 2. En el rollo del libro no queremos que la palabra de Dios pase como un eco que se olvide al instante. Por eso hemos preparado un comentario. Este comentario que vamos a compartir está pensado para iluminar su vida y fortalecer en el entendimiento de lo que vamos a estudiar. Por eso quiero animarle a que usted tenga su cuaderno y su Biblia a la mano y que vaya escribiendo las ideas y pensamientos más importantes para recordar, para meditar en este estudio que estamos teniendo. Tomar nota convierte el estudio en una experiencia activa. Lo que uno anota hoy puede ser la respuesta que usted necesite mañana. El consejo que le pueda sostener en un momento de crisis. Así que no solo escuche, participe, apunte y deje que el comentario bíblico se convierta en otro elemento importante para su edificación en este momento. Dios había estado ayudando a David y al pueblo que con él andaba. Era cierto que habían estado huyendo de Absalón, pero Dios había estado mostrando su presencia. Y Absalón trataba entonces de derrotar, de quitar a su padre, pero no olvide que él estaba luchando contra el ungido de Dios. En el último episodio vimos cómo Ahitofel, el antiguo consejero de David, se quitó la vida. Y este capítulo vamos a conocer otra muerte, una muerte repentina, la de Absalón, y cómo David entonces termina esa huida que está teniendo a causa de su hijo. Empezamos entonces diciéndole que Absalón ha cruzado el Jordán con su ejército en busca de David. Él tiene intenciones bien claras de matar a su padre y tomar su trono. Mientras David viviera, para Absalón el país estaría dividido, muerto
para Absalón el país va a estar bajo totalmente en sus manos. David llega a un momento en que se da cuenta que era inevitable esa confrontación, así que los primeros versos del capítulo que estamos estudiando empieza reuniendo a su ejército y empieza a nombrar comandantes. Los divide en grupos de miles y en grupos de cientos. Esto ya nos puede dar una referencia de que no era un pequeño ejército. David envió a las tropas, un tercio de ellas bajo el mando de Joab, luego un segundo grupo bajo el mando de Abisai, que era hermano de Joab, y un tercer grupo bajo el mando de Itai, el geteo. La intención de David era que sus hombres tuvieran éxito, pero resulta ser que en el verso 2 estos se niegan a hacer eso. Y ellos sabían que si David salía a la batalla, el foco de atención estaría sobre el rey. Sabían que la lucha de Absalón era personal. Absalón no estaba interesado en pelear con ellos. Su única intención era matar al rey. Y una vez que hubiera cumplido ese objetivo, para él era el final de la batalla. Así que la misión de los hombres de David era proteger al rey con sus vidas. Y le sugieren que apoye él desde la ciudad y no yendo con ellos a la batalla. David escucha el consejo de sus hombres y se queda en la ciudad. Aquí hay que notar que David está dispuesto a seguir el consejo de sus comandantes y que sus hombres se sintieron libres de hacerle sugerencias. David, el líder principal, está dispuesto a escuchar. Hermanos, esto es importante porque no todos los líderes tienen esta capacidad. Hoy día vemos que hay líderes que no escuchan, ni mucho menos escuchan a los que están bajo su dirección. Así que David nos da un excelente ejemplo de liderazgo acá. Antes de que las tropas partieran para la batalla, David habla a sus comandantes. Y en el verso 5 les pide que traten bien a Absalón. Todas las tropas escuchan a David dar esta orden a sus 3 comandantes. Ellos sabían que la intención del rey no era matar a Absalón. Eso nos da a entender que en el corazón del rey está el corazón del padre por un hijo. David amaba a Absalón. Es cierto que no siempre pudo mostrar ese corazón a su hijo. Durante un periodo de 5 años, hay una referencia que la estudiamos donde se rehusó de verlo. Y esto, como es obvio, hirió a Absalón profundamente. Sin embargo, David amaba a su hijo. Nada de lo que hiciera Absalón había cambiado el amor que él sentía por él. No obstante, hermanos, el pasaje nos muestra que el amor debe de expresarse. Aquí vemos a un hijo que odiaba a su padre, y en parte es porque no experimentó su amor paternal cuando más lo necesitaba. Esto entonces nos hace aprender a expresar el amor que sentimos por nuestros seres queridos. Podemos amarlos profundamente, pero si no se lo expresamos, ellos no van a poder entender ese amor. El amor hace daño escondiéndolo. No sirve para nada. El amor, hermanos, debe demostrarse de manera práctica. Los comandantes llevaron a sus ejércitos a la batalla, la cual tuvo lugar en el bosque de Efraín. Dios les dio a los hombres de David una gran victoria ese día y el ejército de Absalón sufrió muchas bajas. El verso 7 nos habla que perdieron 20,000 hombres. Y ahí está la señal clara de que Dios estaba con David. La batalla se extendió por toda la región. Y el verso 8 nos dice que el bosque cobró más vidas que la espada. Y aquí viene un ejemplo de cómo el bosque cobró la vida, pero de Absalón. Resulta ser que éste iba montado en su mulo cuando se encontró con los hombres de David.
Mientras cabalgaba pasó debajo de una rama de un árbol, y el cabello de Absalón, que se había dejado crecer, se enganchó en las ramas cuando el mulo pasó por debajo. Entonces el mulo siguió su camino, pero Absalón quedó colgado del árbol por los cabellos. Si no hubiera sido tan grave, habría sido bastante divertido ver todo ese incidente. El rey colgando imponente de ese árbol, incapaz de liberarse. Esto es una observación a una humillación, a una imponente vergüenza. Uno de los hombres de David vio a Absalón colgado del árbol y le fue a informar a Joab. Cuando Joab escuchó el informe, le preguntó por qué no lo había matado, y el hombre respondió: porque el rey dijo que no tocaran, que trataran bien al hijo. ¿Qué significa esto, hermano? Que el rey respetó la orden de David y se negó a levantar su espada contra el hijo del rey. Seguramente este soldado temía por su vida, y si desobedecía la orden del rey, lo iba a matar. Él sabía que ni siquiera Joab, su jefe inmediato, lo hubiera defendido ante David. Dice la escritura que Joab tomó 3 jabalinas en su mano y, encontrando a Absalón, las clavó en el corazón mientras colgaba indefenso. Y luego los escuderos de rodearon a Absalón y terminaron el trabajo. Absalón no tuvo la oportunidad de defenderse como soldado. Él murió sin poder defenderse. Luego, el texto bíblico nos habla de que su cuerpo fue tomado y lo arrojaron en un hoyo, y un gran montón de rocas fue apilado sobre él, dándonos a entender que este joven muere en deshonra y fue enterrado sin respeto. Después de la muerte de Absalón, Joab toca la trompeta y sus tropas dejaron de perseguir a Israel. Israel sufre graves bajas y regresó a casa para curar sus heridas. Absalón era una persona bien orgullosa, hermanos, porque el verso 18 nos deja ver que él no pudo tener hijos para poder tener descendencia. Y como él así lo concibe, él levantó una columna en el Valle del Rey, un monumento a sí mismo, para que la gente de la región lo conocieran. El monumento se llamó el Monumento de Absalón. Cuando el sacerdote Ahimás, hijo de Sadoc, escuchó que había muerto Absalón, él quiso llevarle la noticia a David. Joab sabía que David no tomaría bien esta noticia. Probablemente temía la respuesta de David y quería proteger a Ahimás del daño. Joab le dijo que no sería él quien le llevaría esta noticia trágica al rey. Así que Joab llama a un etíope y le dijo que le contara a David lo que había sucedido. El etíope salió corriendo con la noticia. Ahimás tenía muchos deseos de compartir la noticia de victoria para David y le ruega a Joab que lo deje correr. No está claro la razón por la que Ahimás tiene esa necesidad de llevar esa noticia. Joab trató de persuadirlo y Ahimás de que no le convenía írselo a decir a David, pero cuando vio que no lo iba a convencer, pues le da permiso. Y Ahimás estaba tan decidido a llevar este informe a David que corrió más rápidamente que el mensajero. Ya en la ciudad donde estaba David, un vigilante en el techo vio un hombre que corría y le dijo al rey que venía un hombre corriendo. Y David piensa, si viene solo es porque trae buenas noticias. A medida que el hombre se acerca a la ciudad, el vigilante vuelve a observar y le dice al rey que viene un segundo hombre también corriendo. Y otra vez David piensa que el hombre trae más buenas noticias.
Cuando el primer hombre se acercó a la ciudad, el vigía pudo identificarlo y le dijo que quien venía era Ahimaas, hijo de Sadoc. Y al darse cuenta de que Ahimaas era un buen hombre, David se animó y pensó que venía con buenas noticias. Cuando Ahimaas llegó, le dijo al rey literalmente: bendito sea Jehová que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra el rey. Quiero que usted observe en el verso 28 que Ahimaas no le dice que Absalón está muerto. Cuando David le pregunta por su hijo, Ahimaas le responde que lo único que él ha podido observar un gran alboroto cuando envió a Joab, al siervo del rey, a darle la noticia, según el verso 29. Ahimaas no quería ser el portador de las malas noticias de la muerte de Absalón. El rey le dijo que se hiciera a un lado para poder escuchar al segundo mensajero. Cuando llegó el etíope, le dijo a David que el Señor lo había librado de los que se habían levantado contra él. Y vuelve a preguntar si Absalón estaba a salvo. ¿Cuál fue la respuesta? Literalmente dice: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Eso entendió David que era la noticia de que su hijo Absalón había muerto. Esa noticia estremece el corazón de David, de tal manera que él sube a su habitación y empieza a llorar gritando: hijo mío, Absalón, hijo mío. Este es el grito de un corazón golpeado, quebrantado. Es el amor de David por Absalón, tal como él hubiera querido morir en su lugar. Un amor profundo, pero Absalón nunca entendió ese amor. Hermanos, hermanas, la historia de este capítulo es una historia, una vez más, del control de Dios sobre las circunstancias. La mano de Dios estaba sobre David, protegiéndolo y guardándolo. Y un joven quiere pelear contra el que Dios está protegiendo y guardándolo. Y está peleando contra el ungido de Dios. Definitivamente, él no podía ganar esa batalla. Finalizamos entonces este momento de comentario y nos preparamos para elaborar nuestro bosquejo. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Este primer paso nos ayuda a identificar los temas principales para no perder los detalles y captar la esencia de cada pasaje. Cuando nosotros trabajamos eso en el texto bíblico, la enseñanza y la lectura se convierten en algo más claro, más práctico y más transformador. Así que preguntémonos, ¿de qué nos habla todo este capítulo 18 de segundo libro de Samuel? Son 33 versos. ¿Será que hablan de lo mismo o hay 2 o 3
temas o historias diferentes? La lectura, el comentario nos da una mejor apreciación. A lo largo de 3 capítulos hemos estado dando una secuencia de una historia que ahora nos va a dar una cuarta parte. ¿Cuál es la cuarta parte? La rebelión de Absalón contra su padre David. Ya lo hemos visto en la primera, segunda, tercera parte, y el capítulo 18 también forma parte de esta historia y es el tema principal. Apunte en su bosquejo. ¿Cuál es el tema principal de este capítulo? La rebelión de Absalón contra su padre David, parte 4. Vamos a usar la estrategia de dividir el capítulo en bloques, secciones pequeñas que nos van a permitir identificar más ideas y profundizar en los detalles. Cuando estudiamos de esta manera, el texto deja de ser abrumador porque vemos muchos textos y se convierte en algo como un mapa que nos va guiando al mensaje central. Tome sus notas y va a apuntar los siguientes bloques que vamos a compartir. En este caso, de los 33 versículos, vamos a hacer 5 bloques. El primero aparece del verso número 1 al verso número 5. Del 1 al 5 le va a titular a ese bloque: David estructura a su ejército. David estructura a su ejército. Hermano, ¿por qué le llamamos así? En el siguiente segmento lo vamos a descubrir. Pero este es el primer bloque. La rebelión de Absalón contra su padre David, parte 4, inicia con la narración cómo David estructura su ejército. Vamos al segundo bloque. Estos son 3 versículos del 6 al 8 y a ese bloque le debe de titular en sus notas, en su bosquejo, la batalla del bosque de Efraín. La batalla del bosque de Efraín. Ya vamos a entender a profundidad. Entonces, vemos acá 2 ideas ya de la rebelión de Absalón contra su padre David, parte 4. Inicia con David estructura su ejército y luego la batalla que ocurre en el lugar. Vamos al tercer bloque, los siguientes 7 versículos. Del 9 al 15. Estos 7 versos les vamos a titular La derrota de Absalón. La derrota de Absalón. Muy bien, ya vamos entendiendo en qué consiste esa cuarta parte de la rebelión de Absalón. Vamos a la cuarta parte. Esta parte es la más larga porque son 17 versículos, del verso 16 al verso 32. Estos 17 versos lo vamos a titular, apúntelo en su bosquejo, La noticia de la caída de Absalón. La noticia de la caída de Absalón. Todos esos versos hablan de ese acontecimiento. Finalmente, el quinto bloque, un solo versículo, el 33, y lo titularemos así: El lamento de David. El lamento de David. Entonces, como el capítulo 18 del segundo libro de Samuel habla la cuarta parte de la rebelión de Absalón contra David, empieza el relato cómo David va a reestructurar su ejército. Luego una batalla entre el ejército de David contra el ejército de Absalón en el bosque de Efraín. Luego nos lleva a cómo Absalón es derrotado. Casi cerrando el capítulo nos muestra la historia de cómo David se entera de cómo su hijo ha caído. Y finalmente cierra el capítulo mostrándonos un duro lamento de el rey. Aquí cerramos el segundo paso, que es trabajar los bloques. Nos vamos al tercero. En este tercer paso nos centramos en el ejercicio que hicimos anteriormente. Dividimos el capítulo en bloques y le asignamos títulos. Ahora, no es suficiente todavía organizarlos.
necesitamos justificarlos. ¿Qué significa eso? Justificar es un respaldo, un fundamento, una comprobación, una corroboración, una validación de que esos bloques reflejan lo que el texto bíblico dice. De esa manera no estamos inventando ideas ni imponiendo interpretaciones, sino lo que estamos mostrando en cada bloque es que son ideas 100% fieles al texto bíblico. Eso es justificar. El estudio entonces se vuelve más interesante, más sólido, más confiable. Así que le invito a que tome otra vez su bosquejo, lo que ha venido apuntando, y vamos a justificar, vamos a fundamentar nuestros bloques con el texto bíblico. Son 5 bloques, vamos al primero. Está del verso 1 al verso 5. A este bloque le titulamos David estructura a su ejército. Al parecer, hasta estas alturas David solo había tenido un grupo de gente, él dirigiéndoles, pero ahora él va a organizarlos. ¿Dónde dice eso? Bueno, en todos los 5 versos, pero en el verso 2, que se lo leo en este momento, y ahora usted apunta a la par del título verso 2 ahí en su bosquejo, es el verso que justifica. Dice, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y otra tercera parte bajo el mando de Itaí el Geteo. Y el rey dijo al pueblo, ciertamente yo también saldré con ustedes. Claramente vemos que distribuye en 3 bloques su ejército. El primer bloque, el más grande, bajo el mando de Joab. El segundo, bajo el mando de su hermano, habló de Joab, Abisaí. Y el tercer, el más pequeño, al mando de Itaí el Geteo. Esa fue la estructura que él creó para poder enfrentar al ejército de Israel comandado por su hijo Absalón. Entonces, como ve, este verso 2 respalda la idea que pusimos, David estructura su ejército. De tal manera que está bien asignado el título que dimos. Muy bien. Vamos ahora al segundo bloque. Antes de ir al segundo bloque, cualquiera puede preguntarse, ¿y por qué no poner otro nombre? Bueno, aquí es bien importante que este título tenga compatibilidad con todo el bloque. Aunque no todo el bloque se refiere literalmente a la estructura, porque por ejemplo en el verso 5 nos está hablando de que le pide a Joab, a sus 3 generales, que traten bien a su hijo, pero tiene que ver con la nueva organización. Espero haberme explicado. Vamos al segundo bloque. A este segundo bloque le titulamos La batalla del bosque de Efraín y tomamos los versos 6, 7 y 8. Los 3 versos hablan de la batalla. Pero es el verso 6 el cual nos da ese detalle. Por ejemplo, el verso 7 habla de que en esa batalla murieron 20,000 hombres. En el verso 8 nos habla de que esa batalla se extendió por toda la región y que el bosque también tuvo sus víctimas. Pero el verso 6, que es el que le invito a subrayar, o en el caso en su bosquejo a ponerlo allí a la par, versículo 6, dice de la siguiente manera: el pueblo salió al campo al encuentro de Israel y se entabló la batalla en el bosque de Efraín. Ahí vemos cómo esos 2 grupos se confrontan, tanto el de David, representado por Judá, e Israel, las otras 11 tribus, y hay una batalla. ¿En dónde? En el bosque de Efraín. ¿Y cuál fue el título que le asignamos a ese segundo bloque? La batalla del bosque de Efraín. Coinciden, entonces ahí vemos cómo fundamentamos, comprobamos, validamos este bloque. Vamos al tercero, del verso 9 al verso 15, y le titulamos a este bloque La derrota de Absalón. Por ejemplo, en el verso 9, ahí nos habla de que Absalón iba montado en su mulo. Y también habla de que se quedó trabado
porque tenía su melena espesa y quedó colgado. Verso 10 nos habla de que le avisan a Joab este asunto. Entonces, lo que quiero irle y que usted observe es que cada verso habla de la derrota de Absalón. Pero el verso 15, que creemos que es el verso más revelador de la derrota de Absalón. Se lo leo. Y escriba usted ahí a la par de la derrota de Absalón, verso 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. O sea, aquí claramente el texto nos deja ver que hubo esta práctica de no solo dejarlo morir, lo remataron. Esa era la derrota de Absalón. Muy bien. Veamos ahora el bloque más grande, el número 4, que son 17 versos donde abarca del 16 al 32. A este bloque le titulamos La noticia de la caída de Absalón. Note que el verso 16 habla de que Joab toca la trompeta, significa que hay un ganador. Luego, verso 17 habla de cómo Absalón es enterrado en una fosa y ahí solo levantan un montón de piedras. Luego el verso 18 verso 18 nos habla del orgullo que tenía Absalón. Pero el verso 19 en adelante aparece Ahimás, hijo de Sadoc, que quiere él llevarle la noticia de la victoria de el rey David. Pero Joab no quiere. Y todo eso es el acontecimiento de cómo le dan la noticia al rey de la caída de Absalón. Así que el verso que nos ayuda a fundamentar la noticia de la caída de Absalón es el versículo número 21. Verso 21. Se los leo. Apunte el verso 21 a la par de su bosquejo en el título del cuarto bloque. Dice: Entonces Joab dijo al cusita o al etíope: Ve, anuncia al rey lo que has visto. Y el cusita se inclinó ante Joab y corrió. Aquí Joab prohíbe a Ahimás que no lleve la noticia, sino que Joab asigna a un etíope. Ya hemos comentado esa razón, las posibles razones por las cuales se da de esa manera. Pero hubo una discusión de quién llevaba la noticia previamente. Cuando llegan al rey, pues ambos dan las noticias, solo que de diferentes maneras. Muy bien, para cerrar nuestro bosquejo, veamos el último bloque, el verso 33, el lamento de David. Ahí está claro que David, al entender de que su hijo Absalón había muerto, pues subrayamos esa parte de su lamento. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Ha haber sido algo muy difícil de digerirle. Así que, si se dan cuenta, al ir cotejando, vamos comprobando, fundamentando, y nuestro estudio se vuelve más confiable. No nos sacamos de la manga los títulos. Los títulos sacamos leyendo varias veces el texto bíblico, investigando los comentarios, y entonces ya podemos ir creando un orden en nuestra mente para entender el capítulo entero. Bien hecho, porque hemos respetado el texto bíblico. Así que nos preparamos para el último paso. Estamos llegando al final de nuestro bosquejo y nos detenemos para sacar una conclusión. La conclusión no es un resumen. La conclusión es una oportunidad de identificar lo que para usted, lo que para el estudiante le ha impactado
y es lo que Dios quiere que guarde en su corazón y lo lleve a la práctica. Le quiero pedir que en una frase muy pequeña, hasta abajo de su bosquejo, escriba una conclusión en una frase breve. Yo le voy a dar 1 minuto para que usted pueda sacar y compartir su conclusión. El rollo de libro. Cuando concluimos nuestro bosquejo, conectamos todos los bloques estudiados, confirmamos los temas y descubrimos cómo la enseñanza se aplica a nuestra vida. De esa manera, el estudio no se queda en una teoría, sino da paso a la transformación. ¿Cuál fue su conclusión? Seguramente muy distinta a la nuestra, porque Dios tiene una porción diferente a cada uno de nosotros, o puede ser que coincida con lo que acá hemos nosotros concluido. Si usted quiere compartirnos su conclusión, puede escribirnos, queda invitado. Y antes de darle la conclusión nuestra, queda invitado también a recibir este bosquejo que elaboramos escribiéndonos a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Radio Vea. Y nosotros le enviamos este bosquejo juntamente con el enlace para que usted vuelva a escuchar este estudio en específico y se vuelva a deleitar. ¿Listos? Nuestra conclusión entonces es la siguiente. La rebelión termina en derrota. 5 palabras. La rebelión termina en derrota. Ese fue el final de un hombre que se rebeló contra su padre y quería sacarlo del trono. Su nombre, Absalón. Su rebelión terminó en derrota. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado en este bosquejo que hemos elaborado. Nos gustaría entonces que usted se apunte la próxima edición, el cual desde ya le invito a empezar a leer el capítulo correspondiente. Antes del cierre, queremos decirle: concluimos nuestro recorrido y hemos visto cómo la palabra de Dios nos revela temas importantes y nos ayudan a entender mejor el mensaje histórico en este caso. Pero el estudio no termina acá. Lo aprendido debe de convertirse en algo práctico. Entonces no lo guarde en un papel, guardémoslo en su corazón. Recuerde que cada capítulo es un tesoro y cada comentario es una herramienta para crecer en la fe. Le invitamos a seguir participando, leyendo, anotando, compartiendo, porque juntos descubrimos que la Biblia no solo se oye, se vive. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia
a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.